como ya lo conocemos, es predicador del movimiento, ¿verdad? Y ha venido a darnos ese tema hermoso. Entonces nos ponemos la mano en el corazón y vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Padre Celestial que tome a nuestro hermano Waldo para que sea él el que traiga ese mensaje de amor, de misericordia a cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que tome este instrumento tuyo para poder llegar a cada uno de estos hombres que están esta noche acá contigo. Le vamos a decir al Señor que lo tome, que lo guíe, que tome su ministerio, que tome su familia, para que Él siga adelante cada día más, sirviéndote a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches. Gusto estar con ustedes por acá, poder compartir esta oración tan bonita que se hizo al Espíritu Santo en este tiempo de preparación a esta gran fiesta, y aprovechando al inicio, a modo de introducción también, para invitar a todas las personas que llegue este video después en diferido. Estamos en Alajuela, en la comunidad de Barrio San José de Hombres en Victoria, comunidad que se reúne todos los miércoles al mismo lugar acá en la capilla que está contigua al Templo Grande de Barrio San José, y queremos invitar a todos los hombres a que participen de este movimiento, porque la verdad es que es lo que este tiempo la iglesia, la familia, la sociedad necesita. Hombres que hagan lo que están haciendo ellos, de rodillas ante el Señor, con rosario en mano, empuñando un rosario. Decía aquel canto antiguo también, entendió que las guerras no eran su mejor defensa, empuñó un rosario y se lanzó a su vereda, decía ese canto. Y aquí hay un montón de hombres. Hagan una bulla, hombres, para ver si es cierto. Eso es, para que sepan que no estoy solo. Aquí hay un montón de hombres en Victoria que quieren rescatar la familia, que quieren luchar por otros hombres que también están pasando necesidad. Entonces, bueno, quisiera tomarme estos primeros minutos para hacer esa invitación vehemente a que usted se acerque acá, que participe de las alabanzas, bueno, hoy con instrumento, hoy invocando Espíritu Santo, y hay presencia de Dios en este lugar, primero pues porque Él se encuentra acá en el sagrario con nosotros, y cada asamblea tenemos alabanza, tenemos oración, y este momento de reflexión acá también a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a desarrollar un tema con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, tema que ya nos han dicho el nombre. ¿Cómo se llama? ¿No le pusieron atención? ¿Sí? ¿No? ¿Recuerdan? La vida en el Espíritu y según el Espíritu. Ahí hay dos realidades. Se propone una vida en el Espíritu, pero según el Espíritu. Entonces vamos a ver a qué se refiere este mensaje que hoy el Señor nos quiere regalar en el contexto y en el marco de la preparación que llevamos para esta grandísima fiesta de Pentecostés, estos 50 días después de la resurrección del Señor. Hemos celebrado ya la ascensión del Señor y estamos a la espera del Espíritu Santo, a la espera de la venida del Espíritu Santo. Esta fiesta en el Antiguo Testamento celebraban también la fiesta de la cosecha, en donde ya se terminaban las cosechas, ya se terminaban, eran 50 días desde que se empezaba a cortar el trigo hasta que ya se terminaba la cosecha, y ahí se celebraba una gran fiesta en agradecimiento a Dios por todo este producto, este fruto que habían recibido. Y no es casualidad que Jesucristo, el pan de vida, pues haya sido cortado, por así decirlo, en ese mismo tiempo, y la iglesia por lo tanto une esta fiesta también, la fiesta de la Pascua, que estaba celebrándose en Jerusalén, y por eso había tanta gente de tantos lugares, porque venían a celebrar esta gran fiesta, y ahí se hace presente la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y bueno, ¿cómo es una vida entonces guiada por el Espíritu Santo o en el Espíritu? Es distinto, porque voy a poner un ejemplo práctico. Yo no sé si ustedes han remado alguna vez. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de montarse en un kayak o en una balsita pequeña, solo o con varias personas, y agarrar un timón y empezar a mover el agua y a darle? Y a mí me tocó, pero era un kayak pequeño, iba con otra persona nada más en el mar. Y es impresionante lo que el mar hace fuerza contra unos pequeños remos.
Entonces, el vivir la vida desde la humanidad, desde nuestra sencillez y fragilidad humana, sin la ayuda del Espíritu, es como remar contracorriente con nuestras propias fuerzas, sin ningún tipo de ayuda más que las fuerzas nuestras. Usted puede darle, y así es la vida de cualquier hombre, de cualquier familia, de cualquier matrimonio o persona que esté luchando contra su realidad. Usted avanza, pero tarde o temprano va a haber un desgaste tal que usted puede que se detenga o más bien empiece a retroceder. Entonces, ¿cuál es la ayuda del Espíritu? Es como que usted en esa misma barca despliegue un mástil, ponga en él una vela y despliegue esa vela. Entonces el aire, el viento sopla y empuja la barca. Ya no es con nuestras fuerzas, sino es con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios, término también dado al Espíritu Santo, que es fuerza y poder de Dios. Entonces, esta tercera persona viene a nuestra vida a ayudarnos, a guiarnos y a impulsarnos. No solo a nosotros personalmente, sino a toda la iglesia. Viene a impulsar, a empujar, a orientar, a guiar a la iglesia. Y eso es lo que queremos desarrollar en este mensaje. De alguna manera presentar cómo es vivir una vida sin el Espíritu Santo. Y esto quiere decir no que no esté, sino que no esté actuando. Porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto o no, hermanos? Díganme en fuerte para que lo oigan. Sí, amén. Claro, tenemos Espíritu Santo desde el bautismo, ha sido un regalo, es un don de Dios, el Espíritu, es un regalo, esto es maravilloso, porque tener el Espíritu de Dios dentro y no morir y no explotar, porque es que es una fuerza potencial que ha creado el universo, que ha creado lo que existe, que el Espíritu Santo está presente en la Escritura desde siempre porque es Dios. Es el amor, como decimos nosotros en el credo, hermanos, creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ese Espíritu Santo es el amor personificado. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que hay entre ellos dos. El amor entre el Padre y el Hijo es tan grande que se hizo persona. Y es el Espíritu Santo. Es una persona que actúa de una manera específica en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo podría ser entonces remar a puro brazo en la vida espiritual, hermanos? Bueno, es una lucha que tenemos todos, porque según San Pablo hay una lucha que se contrapone la carne y el espíritu, y están en una constante pelea. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Nosotros queremos hacer el bien y el mal se nos adelanta, entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, y una vida sin él es verdaderamente triste. Una vida sin que el Espíritu Santo esté actuando en la vida de este hombre en victoria, bueno, pues es una vida no en victoria sino en derrota, porque el estar lejos de la luz nos lleva a la tiniebla, a la soledad, a la depresión, a la frustración. Una vida sin el Espíritu Santo está solamente enfocada en hacer plata, porque hay una idea errónea de que teniendo plata o teniendo cosas vas a ser feliz, y hay una gran mentira allí, porque hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero y aún así no es feliz, aún así no se siente realizado pleno. Entonces ahí hay una mentira que teniendo muchas cosas vamos a ser felices. Y bueno, pues para muestra el joven rico, ¿verdad? Que el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Y él se fue triste porque tenía poca plata o muchas deudas, no, porque tenía muchos bienes. Entonces hay una mentira ahí. El vivir lejos del Espíritu nos hace creer que con darle gusto al cuerpo, que con alcanzar el placer más alto, que eso también es un gran engaño del enemigo, porque nunca estarás satisfecho. Nuestra naturaleza nos pide a más, siempre más y más fuerte y más extremo y más riesgos. Entonces nunca vamos a estar satisfechos, al igual que con la plata. El placer no es eterno, no es permanente, al contrario, es algo engañoso que nos lleva más bien a herir a personas en el camino y a herirnos a nosotros mismos. De esa manera, entonces ahí no está la felicidad, allí no hay Espíritu Santo activo en nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios un momento, por favor, hermanos. Abran ahí su Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2.
San Pablo a los Corintios, capítulo 1 de Corintios 1, del 2 al 14. Perdón, 1 de Corintios 2, versículo 14, nada más. Bueno, podemos leer desde el 13. De las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, son una locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu, anota acá San Pablo a los Corintios y a nosotros. El hombre no acepta fácilmente por su naturaleza las cosas que son espirituales, porque nosotros no somos solo espíritus, nosotros somos una unión de cuerpo, alma, o sea, mente y espíritu. Entonces, hay una forma de nosotros entender las cosas y nos puede pasar como Tomás, que necesitamos ver las cosas para creerlas. Y el espíritu no se ve, es como el aire que no se ve, pero se percibe cuando pasa una brisa. Usted dice, está soplando el viento. Bueno, la palabra espíritu en griego, rúa, es eso, es un aliento, es un soplo, rúa, un aliento de vida. Y constantemente vemos en la Escritura, desde el Génesis, que Dios insufla su aliento sobre el hombre de barro, aquel Adán que inicia, que el profeta Ezequiel ora para que venga el Espíritu desde los cuatro vientos soplando sobre los huesos secos y los huesos tienen vida. Aquellos que parecían solamente cuerpos sin alma adquieren vida. Entonces el Espíritu es el que vivifica al hombre. Por lo tanto, solo en la carne usted no lo va a entender. Solo desde la razón no se entiende. Hay cosas incomprensibles para nosotros desde la mente nomás. Es necesario que nosotros entonces nos abramos al actuar del Espíritu, si no entonces vamos a vivir sometidos, hermanos, esclavizados a eso que hablamos, al tener, al placer, al querer, al saber, porque hay personas que son muy inteligentes y por lo tanto creen prescindir del Espíritu, por su inteligencia, su capacidad intelectual, por sus carreras académicas, títulos o grados académicos, y creen que no es necesario la parte espiritual. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que sí que es necesaria, porque hay una vida en el Espíritu y según el Espíritu. Entonces, esto es importante porque necesitamos llegar a una integridad del hombre, cuerpo, mente y espíritu. Busque 1 Tesalonicenses 5:23, ahí en la Escritura, un poco más adelante. 1 Tesalonicenses 5:23 y siguientes. Bueno, vamos a leer desde el 19 porque hay un dato importante allí, versículo 19. No extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, absténganse de todo género del mal. Que Él, el Dios de la paz, los santifique plenamente y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama y Él lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es fiel y si nosotros hoy le pedimos a Él que nos santifique, ¿cómo dice ahí? Plenamente, completamente, espíritu, mente y cuerpo. Era lo que llamaban la psique, neuma y el soma, el cuerpo. Entonces nosotros vamos a pedirle al Señor que no solamente nos regale inteligencia, razón, voluntad, sino que también pues haga crecer en nosotros la fe integralmente, no solamente a través de las cosas materiales. El Espíritu Santo, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, vivimos en este mundo porque no podemos salirnos de acá, seríamos extraterrestres, ¿no es cierto?
Vivimos en este mundo, en esta naturaleza, en esta carne que tenemos, este cuerpo que nos da frío, que nos da calor, que nos mojamos cuando llueve mucho, que nos da hambre, que nos da sueño. Bueno, pero también tenemos un alma, y esa alma tiene que ser alimentada, sostenida y fortalecida por el mismo Espíritu de Dios. Humanamente nosotros nos vamos a quedar cortos para la eternidad, porque si acaso vivimos cuando mucho 90, 100 años, y eso es muy poco comparado a una eternidad, al tiempo de tiempos, aquel tiempo eterno con Dios. Entonces, en esta armonía hay que salir del pensamiento inmanente, o sea, el que nos tiene aquí en la tierra, nada más. El pensamiento actual dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como que hay que aprovechar ahora que estamos vivos, porque en cualquier momento uno muere y ya ahí se acabó todo. Bueno, hay que salir de ahí y pensar en clave de eternidad. Hay que pensar en la vida eterna, que está pasada por la tierra, que está pasada por esta vida pasajera, es muy corta. Entonces, otra indicación de San Pablo, carta a los Efesios capítulo 4, del 17 en adelante. Oiga qué buena exhortación esta que nos va a dar en esta porción de la Escritura. Presta atención, mi hermano, no deje que el enemigo le gane. Atentos a la palabra. Dice, hay un título de hecho que dice la vida nueva en Cristo. Por tanto, les digo y les aseguro esto en el Señor. Oiga que aquí hay una afirmación certera. Se los digo y se los aseguro, no yo Pablo, no yo Waldy Ramírez, sino yo en el Señor, en el nombre de Él. Que no vivan ya como vivían los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Por qué? ¿Por la qué? Por la ignorancia. Hay gente que vive excluido de la vida de Dios, de la vida nueva del Espíritu, por la ignorancia, porque desconoce. Y por eso hemos hecho un llamado al inicio de este mensaje a todos aquellos que quieran conocer, acercarse a Dios, para poder vivir una vida nueva de la gracia. Que hay en ellos, y por la dureza de su corazón, esa es otra realidad muy cierta. Una es por ignorancia, pero hay otros que no viven la vida de Dios, la vida del Espíritu. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y allí hay otro pasaje muy fuerte también en Ezequiel, no se vaya de ahí, pero Ezequiel dice, les cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré en ustedes mi espíritu, dice Dios a través del profeta Ezequiel. Entonces, a esos duros de corazón también son transformados cuando se acercan a Dios, cuando se acercan al Espíritu Santo. Yo fui soldador muchísimos años, de hecho seré soldador toda la vida, es mi profesión. Yo trabajaba en estructuras metálicas y era impresionante ver cómo una viga de acero tan pesada, tan fuerte, tan dura, tan resistente, que es algo que no cede con facilidad. Al calor se hacía blando, se hacía nada, se deshace al calor el metal. Así es el corazón ante el fuego del Espíritu Santo. Este es el que llega a calentar nuestros corazones. Sigamos leyendo ahí, hermanos, porque hay mucha riqueza en este pasaje. Los de dureza de su corazón, los cuales, estoy en el versículo 19 de la carta de Efesios, capítulo 4, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, ¿se ha perdido o no se ha perdido hoy el sentido moral, hermanos? Hoy se vive una inmoralidad, hoy se vive de verdad un desastre a nivel moral. Se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda su suerte de impurezas. Pero no es así con ustedes. Han aprendido a Cristo, si es que han oído hablar de Él y en Él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Subraye si quiere ese versículo 23 que dice, renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Versículo 30. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una vida antigua, un hombre pasado, que sometido al fuego del Espíritu Santo tiene que dejar esa costumbre. Y ahí en los versículos anteriores a este que leímos, el 30, decía: el que robaba ya no robe, sino que trabaje para ganarse honradamente el sustento. Es una transformación lo que se quiere. La vida en el Espíritu es una transformación. De vivir en el espíritu de mundo, en el espíritu de la carne, a vivir en el Espíritu Santo de Dios, que es una transformación completa. Entonces vamos a eso. ¿Cómo se vive una vida en el Espíritu? Hay que tener una relación íntima, estrecha con Dios, Espíritu. Si nosotros no tenemos una relación constante con el Espíritu, ¿cómo vamos a vivir una vida en Él? Esto es imposible, porque si no le conocemos no sabemos por dónde anda, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que quiere, qué es lo que nos pide. Para poder vivir de acuerdo al Espíritu, entonces hay que conocerle, hay que acercarnos a Él. Y ahí en una de las citas que teníamos, en 1 Corintios 2, solo que ahora el versículo en el capítulo 3. Vamos al 1 Corintios 2. Primera de Corintios 3:16 es la cita correcta, mis hermanos. 1 Corintios 3:16. Hay una pregunta del apóstol a nosotros, porque esta palabra es viva, esto es oído, como actúa y se mueve la palabra. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es, ¿qué dice? Sagrado. Y ustedes son ese templo. Oiga, qué fuerte esta palabra. Hace una pregunta para aquellos que por ignorancia, recuerden, por ignorancia tal vez no saben que son templo. ¿Es que acaso ustedes no saben que son templo de Dios, que habita en ustedes? Uy, esa palabra habitar, una habitación, somos la habitación del Espíritu. Él aquí permanece. Cuando alguien habita en tu casa es porque se está quedando allí, si no, no estaría habitando en ese lugar. Bueno, cuando la Escritura dice que nosotros somos una habitación para el Espíritu Santo, quiere decir que allí está. ¿Cómo está? ¿Activo o está asentado? Porque esa sería la pregunta. La vida en el Espíritu es de aquel que ha despertado el Espíritu Santo en él y que está actuando, o sea que se nota el Espíritu Santo en nuestra vida. Y además dice, si alguno destruye este templo, bueno, seremos destruidos, porque el templo de Dios es sagrado. De ahí que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que alimentarnos bien, hay que, no solamente el cuerpo físico, hacer ejercicio frecuentemente, consumir buenos alimentos, no solamente el cuerpo físico, sino cómo alimentas tus pensamientos, tu mente, tus ideas, tu inteligencia, qué libros lees. Es más, lees, alimentas la inteligencia, la razón, o simplemente consumes TikToks y consumes redes sociales y consumes videos virales allí, noticias a veces negativas, y estamos llenando el templo de Dios de un montón de pesimismo, de tristeza, de cosas de política engañosa, de videos de la Asamblea Legislativa, y estamos ahí llenándonos y llenándonos de eso. Ojo, hermanos, porque ese templo es sagrado. Métele a ese templo cosas santas, métele a ese templo más palabra de Dios, métele a ese templo sacramentos, métele a ese templo lo que es de Dios, que alimente el espíritu, porque si no, lo que se va a alimentar es la carne. Si usted le mete pornografía, alimenta la carne. Si usted le mete palabra de Dios, alimenta el espíritu, entonces tendrá fuerza para rechazar la pornografía. Y así con cualquier otro de los vicios. Entonces, atentos a eso, cuidados, porque estamos llamados a eso. Vamos a ver, ¿conoces el Espíritu Santo entonces? Ese que habita en ti. Porque póngase a ver que esto es curioso. Si usted tuviera un inquilino, no sé hace cuánto te bautizaron, no sé, 40 años, 30 años, 35 años. Imagínese tener un inquilino en su casa durante 35 años y que no lo conozcas o solo lo hayas visto pasar 2 o 3 veces. Esto puede estarse pasando con el Espíritu Santo. Habita en ti, no le conoces. Es como tener un cheque en blanco firmado para ser usado y no haberlo cambiado durante toda la vida. Y está ahí para ser efectivo. Y no lo hemos utilizado, hermanos. No hemos utilizado ese cheque en blanco que está firmado
por el acreedor y para nosotros y no lo hemos utilizado. Bueno, vamos a la carta a los Romanos, un momento. Capítulo 8, todo ese capítulo 8 habla de una vida en el Espíritu también. Pero vamos a irnos específicamente en los versículos del 5 en adelante. Estamos viendo cómo es estrechar o por qué es que debemos estrechar esta relación con el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Listo, hermanos. Efectivamente, vuelve a asegurarlo el apóstol San Pablo. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. ¿Por qué es que este templo hoy no está lleno, hermanos? ¿Por qué? Porque los que viven según la carne desean chifrijo, desean el cevichito, una caldosa, ir a comerse algo, ir por allá, disfrutar el ambiente, la carne. Pero aquí hay hombres que desean, anhelan. El hecho de que usted hoy, después del trabajo, bien cansado, con hambre, entre esas presas, porque yo vengo de San José y es impresionante lo que se dura, es como ir a la playa casi, 2 horas y resto en presas. Esto es impresionante. Y cuando venía ahí de camino por el cruce de Pavas, en circunvalación, veo que la aguja de la gasolina casi que pega el piso, ¿verdad? Yo quería hacer como esa postal que a veces sale, que jala y estira la aguja para arriba, pero no podía. Entonces tuve que hacer un desvío y pasar a la gasolinera a echar combustible para poder llegar aquí. Bueno, esa es la vida sin el Espíritu. Gente que tiene un vehículo que no alimenta con combustible y por lo tanto anda arrastrando los pies y prefiere la carne al Espíritu. Usted ha hecho todo lo posible para llegar acá, a alimentarse, porque hay en usted un hambre de lo espiritual. Dice la Escritura, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Qué bello. El Espíritu del resucitado. El resucitado llegaba y decía, la paz esté con ustedes. Les doy mi paz no como la da el mundo, una manera diferente. El Espíritu trae vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9 para subrayar. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita, nuevamente, habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos les dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. 3 veces hemos escuchado hoy la palabra que nos dice que el Espíritu te habita. Así que, hermanos míos, hombres en victoria, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si viven según la carne morirán, pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Y estos versículos que siguen son lapidarios para nosotros, importantes. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu mismo, esto es maravilloso, el versículo 16, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos, y si hijos también herederos de Dios, y si herederos también somos coherederos con Cristo. Oiga, qué regalo. El Espíritu, hermanos, vean el camino que estamos llevando, porque estamos en la cúspide de este mensaje, de esta reflexión. Vivíamos según la carne, en un mundo que estaba sometido al espíritu del mundo, al espíritu de la tiniebla. Cristo nos ha dado la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para sacarnos de ese mundo donde éramos esclavos del pecado. Romanos 6, esclavos del pecado. Cada uno es pecado de aquello que lo vence, aquello a lo que se somete,
sometidos al pecado, entenebrecida la mente, estábamos siendo esclavos del pecado. Y el Espíritu Santo, enviado del Padre a través de Cristo, resucitado, viene a sacarnos y a unirse con tu espíritu. Esta cita que leímos, el Espíritu se une a nuestro espíritu y nos hace clamar, Abba Papito, Abba Padre. O sea, nos convierte en hijos adoptivos. Es el Espíritu el que te convierte en hijo adoptivo de Dios, en coheredero con Cristo. O sea que ya no eres esclavo, sino heredero. Usted es el hijo de un rey. Usted pertenece a un reino del cielo, a un reino que no es de este mundo, diría Cristo. Entonces eso es un mensaje importante y central en nuestra vida, mis hermanos. Bueno, vamos a avanzar a la idea final de esta noche. La primera, entonces, recapitulando, es esto: hay un espíritu de mundo que quiere tenernos allí, en la tiniebla, apartados de la gracia, pero viene Cristo a través del resucitado a darnos este espíritu, que es la promesa del Padre, que es también para ti, para tu familia. Y que esta promesa nos hace vivir entonces en clave de eternidad, en clave de cielo, porque esto no se acaba acá. El Espíritu nos lleva a la eternidad, a la eternidad. Y aquí quisiera nada más presentarles, hermanos, lo que es un sello. Usted sabe lo que es un sello, ¿sí? Bueno, antes se usaban mucho. Aquellos sellos donde había una almohadilla con tinta, ¿usted recuerda? Y un sello de hule, se pega y va para la hoja. Y bueno, hay unos que tienen fecha, otros que tienen el logo de una empresa. Bueno, esto viene desde hace muchos años. De hecho, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, los reyes tenían un sello en el anillo. Y el anillo real, el anillo del rey, era una firma, era como decir, este documento es oficial del rey. Aquel documento que llevaba un sello de cera, por ejemplo, habían sellos de cera que se utilizaban en los correos. Poquito de cera y se ponía allí el sello, y esto quedaba, la carta no se podía abrir porque se rompía el sello. Bueno, el sello es un elemento importante porque da valor. Lo utilizaban los grandes reyes, diplomáticos, instituciones, etcétera. Hoy en día, bueno, pues está el sello blanco, ¿verdad? De los profesionales, qué sé yo, el médico, el contador, tienen un sello, el sello marcas de agua, etcétera. Y sellos de garantía, cuando usted le venden un teléfono y lleva a revisar a cualquier lado, le dicen, bueno, lo voy a abrir, pero ya usted pierde la garantía porque le quito el sello de garantía. Bueno, el Espíritu Santo para nosotros y en nosotros ha marcado un sello espiritual imborrable. Esa marca del Espíritu Santo en ti y en mí no se quita nunca, no se borra jamás. Es el sello de pertenencia de Dios. Mi abuela tuvo ganado y yo me acuerdo que habían unos fierros que metían ahí al fuego y los marcaban, ¿verdad? En la pierna. Ella tenía RR, ¿verdad? Entonces ella marcaba el ganado con ese fierro. Bueno, pues este sello espiritual es algo similar. Vean, voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1722. 1272. Numeral 1272. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. Es cristificado, es convertido a otro Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, o sea, un carácter de pertenencia a Cristo. Este sello no se borra por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar los frutos de salvación. Dado una vez y por todas, el bautismo no puede ser reiterado. El sello bautismal capacita y compromete al cristiano a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Iglesia. Entonces hay un carácter, usted es pertenencia de Cristo, así como el ganado, usted le pertenece a Él. En el ambiente espiritual, si pudiéramos ver nuestras cabezas, veríamos cuando fuimos ungidos por el sacerdote, el obispo, quien nos haya bautizado con el santo crisma en la frente, en el pecho, con el óleo de los catecúmenos. Entonces fuimos marcados para Él, ungidos, separados para Dios. Ese sello no se borra. Ahora, este sello es para la salvación.
Leíamos ahora en Efesios 4:30, no entristezcan el Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Ese sello es para entrar al cielo, es nuestra identificación, nuestro ID, es nuestro pasaporte al cielo. Ahora, depende si nosotros lo cuidamos o no, porque usted puede que tenga un pasaporte, pero si no lo anda y no lo presenta ahí para que le chequeen en la entrada del país, no lo deja ingresar ni siquiera al vuelo. Bueno, así es en el cielo. El bautismo nos permite ingresar al cielo, es esta unión con la iglesia, pero lo cuidas. ¿Qué tanto está imprimiendo tu sello? Porque si usted le pone mucha tinta al sello, ¿cómo se ve? Un manchón nomás. Usted le pone mucha tinta al sello, no se ve nada más que un manchón, feo se ve. ¿Cómo es el sello espiritual de un hombre en victoria que tiene mucha tinta, exceso de tinta? Es aquel que se cree más papista que el Papa, que se cree más santo entre los santos, que cree que ha hecho todos los retiros y que aquel otro pobrecito está empezando y no ha hecho ni un solo retiro, que cree que ha leído la Biblia al derecho y al revés, que sabe de magisterio, que sabe de un montón de cosas. Entonces este sabiondo espiritual empieza a apestar porque tiene exceso de tinta, está mal orientado, ahí no es, así no se marca el sello espiritual. El que tiene poca tinta, al contrario, ¿cómo es? Negligente, perezoso, tibio, tiene una fe laxa, una fe sin compromiso. Hoy voy, mañana no voy, si no me toca no llego. Hay eso que lo hagan otros al cabo y al final siempre hablan mal de uno, de otro. Entonces ese tiene poca tinta. Pero hay uno, y con esta idea cierro, hermanos, hay uno que tiene la cantidad perfecta de tinta. Y ese es el que aspiramos a ser todos nosotros, aquel que tenga el sello de calidad. ¿Quién es el que tiene el sello de calidad? Al menos en nuestra iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, cristiana, evangélica, pentecostal también, porque brota de Pentecostés. Entonces, bueno, el que vive los 7 pilares del movimiento. Aquella persona, aquel hombre en victoria, matrimonio, familia, que vive los 7 pilares de la espiritualidad del movimiento, esa persona va marcando un sello de garantía, un sello de calidad. Ese es. Y si usted no lo sabe, recuérdelos. Ahí un amor a la Virgen Santísima, amor y devoción a la Virgen Santísima, ayuno sincero del corazón, oración orientada a la palabra de Dios, la vivencia de los sacramentos, la adoración eucarística. ¿Y cuál otro me falta? Imitar la vida de los santos. Imitar la vida de los santos. Si usted tiene esas herramientas allí, activas, si está bien fundado en esas columnas, usted va marcando un sello que le va a permitir al final de sus días llegar al cielo, porque vea lo que dice el catecismo, hermanos, ahí hacia el final de este pasaje. Y esto está tomado también de las palabras de San Irineo de Lyon. Dice, el fiel que guarde el sello hasta el final, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe, y en la esperanza de la resurrección. ¿Pero quién es? El que sea fiel y cuide ese sello, no lo pierda, hermano, que es el sello de la gracia. El bautismo nos devuelve la gracia, nos devuelve la amistad con Dios, borra el pecado original y nos abre a la vida de la gracia. Esa es la vida del Espíritu y en el Espíritu, según el Espíritu, actuando los frutos de amor, paz, bondad, benignidad, humildad, todo este montón de frutos que narra Gálatas 5:22. Que el Señor nos permita entonces, hermanos, ahorita que vamos a estar delante de Él, poder pedirle a ese Espíritu Santo que nos saque de la tiniebla del pecado, que nos ayude a vivir una vida nueva de la gracia. No sé cuánto hiciste el retiro 1, el retiro del amor de Dios, ahora llamado así, en Hombres en Victoria. ¿Hace cuánto se te presentó ese querigma? ¿Vives esa vida nueva o has dejado perder esa gracia tan bella que recibiste en ese momento? Vamos a pedirle al Señor entonces que nos cambie, que nos transforme, que nos empuje y nos alimente, porque ya estamos cansados de venir remando con nuestras propias fuerzas, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.